candidato Meade, ¿qué país nos ofrece desde la ciencia y la tecnología? Mira, hay 1.2 millones de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México. De esos, según una encuesta de CONACYT, el 70% están dispuestos a regresar. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar y para empezar a resolver problemas con la ciencia y tecnología al mismo tiempo que incrementamos nuestro conocimiento de educación básica. Y la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a resolver muchos problemas. Nos pueden ayudar a resolver problemas de salud, nos pueden ayudar a resolver problemas de identificación. Nosotros podríamos, en el primer año de la siguiente administración, de mi administración, permitirle a todos los mexicanos con ciencia y tecnología que se identifiquen con su huella, que la huella sea la llave de entrada para todos y cualquiera de los trámites, con la idea de hacerles la vida mucho más sencilla. Gracias, Carlos. Yo voy a ser muy práctico. Tener un aparato como no puede estos, sacar el celular. no tiene pilas, se lo enseñé al doctor Curcio antes de que empezara el debate para que estuviera claro. Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes, para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital. A un joven que vive en una comunidad rural alejada, poder tomar un curso en línea, aprender otro idioma. Hay 30% de la población mexicana que aún no tiene acceso a estas tecnologías. La desigualdad del siglo XXI en buena medida va a ser la desigualdad digital y tecnológica. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular, justamente para poderse insertar de lleno en el siglo XXI. Gracias. Crecer del 0.5 del PIB al 1.2 para igualarnos en principio a España y luego seguir con Corea y luego con Alemania. En los porcentajes de inversión para la ciencia y la tecnología y los datos que se necesitan en México. Hasta ahora no se ha logrado. ¿Cómo lo logrará usted? Pues teniendo el dinero lo tenemos. El dinero existe en el gobierno, mal usado, obviamente. El asistencialismo se lleva 1.5 billones de pesos, pues de ahí vamos a tomar para esto. Tecnología para la seguridad, tecnología para vender, tecnología para educar, tecnología para gobernar. Eso es algo que sé hacer. Soy un adicto a la tecnología y no se requiere mucho dinero para eso. Tenemos que tener un gobierno tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios en el gobierno. Tenemos que potencializar, solamente el programa México Conectado tiene 916 millones en el presupuesto, hay que duplicarlo y no se necesita cobrar más impuestos para eso. Tengo la fórmula, ya lo hicimos en Nuevo León y lo podemos hacer en el país. El candidato López Obrador en su momento se propuso crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, vincular la educación superior a este tema. Eso se le propuso incluso al candidato Enrique Peña Nieto en su momento. Al final lo que se terminó creando fue una oficina ligada a la presidencia, sí, pero solamente para la atención de los asuntos científicos y tecnológicos. ¿Usted crearía una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior? No, vamos a fortalecer el CONACYT. Vamos a fortalecer el CONACYT. Decía yo en mi intervención pasada que la doctora María Elena Álvarez Bullá Roses, especialista en biotecnología de la UNAM, y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencia, será la próxima directora del CONACYT. Hago este anuncio, es una científica. Es muy importante decir también que el próximo secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, fue Premio Nacional de Ciencia 2015 y esta doctora, María Elena Álvarez Bullá, Premio Nacional de Ciencia 2017. Ella va a estar a cargo del CONACYT, a punto de que Gracias, en el sistema... candidato. ¿Por dónde? Yo creo que
Primero tenemos que apostarle a la educación básica, el conocimiento por el conocimiento mismo. Y eso nos va a ir ensanchando nuestro universo de entendimiento y nos va a ir dando posibilidades de participar en un diálogo global. Pero también la tecnología aplicada. Y por eso no es suficiente con que subamos el presupuesto en todo. La respuesta a todas las preguntas pues no siempre es vamos a gastar más. En este caso quiere decir pues, que vayamos mejorando la forma como se habla, el sector privado, la academia y las áreas de investigación para que podamos resolver problemas. Por ejemplo, un problema que se puede resolver con tecnología pues, es el de seguridad y el de corrupción. Podemos darle seguimiento a los flujos del dinero y haciéndolo, y es un tema bien importante y bien grave. ¿Decir algo, candidato López Obrador? No. Candidato Anaya, usted decía hace rato el tema del celular, la cuestión digital, y le comento dos cosas. Una, si uno va aquí a pocos kilómetros saliendo de Mérida, se nos acaba la señal de teléfono celular y no hay internet. A 20 kilómetros, no más que ello, y ni siquiera estamos metidos ahí, quién sabe, en algún lugar perdido. Y eso sucede en todo el país, no es un asunto solo de Yucatán. Entonces le pongo ese punto como un elemento básico. Y por el otro, el día de hoy finaliza la neutralidad de la red en Estados Unidos, que es un tema muy importante. ¿Internet va a ser o no? Invertir en infraestructura para que haya señal en todo el país. Ya existe hoy la tecnología para hacerlo, muchos países lo han logrado, nosotros lo vamos a lograr. Segundo, tiene que haber internet gratuito en todos los hospitales, en todas las escuelas del país, en todas las oficinas públicas y en todas las plazas y jardines principales de México. Cobertura, internet gratuito y dispositivos para la gente. Informo también que a todos los estudiantes de preparatoria y de universidad les vamos a dotar de una tableta, como lo hemos ya presupuestado en nuestro proyecto, para lograr esas tres cosas: los dispositivos, que haya cobertura en el territorio nacional, como justamente lo señalabas, y que haya también internet gratuito en todos los puntos que he señalado. Tener un México conectado es fundamental. ¿Cómo? Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, ¿cómo implicar a la iniciativa privada también para que esto no sea un gasto solo público o mayoritariamente público, como lo sigue siendo en México el tema de ciencia y tecnología? Precisamente liberando la iniciativa privada en este sentido. Cuando se liberaron y hubo competencia para el trabajo de los teléfonos celulares o el servicio de los teléfonos celulares, hoy el gasto es mucho menor, ¿no?, para el usuario. Eso haremos. Ya existe evidentemente una condición para ello. Creo que debe haber mucho mayor participación de la iniciativa privada en la red digital y evidentemente en los centros de trabajo que tienen la mayoría de las empresas existe ya una red digital que también puede hacerse en la cobertura total, ¿no? Coincido con Anaya en ese sentido. Todos los centros públicos de México deben de tener esa posibilidad y eso hará que nuestros jóvenes tengan la condición inclusive ya de estudiar a distancia, ¿no? En las zonas más alejadas del país se puede prever que tengan cobertura digital y eso es precisamente a donde se tiene que invertir, no solamente recurso público, sino también privado. Hay que dejarle a la iniciativa privada también esa condición. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, fuga de cerebros es la otra pregunta que nos llega todo el tiempo. Los jóvenes están muy preocupados con el tema de fuga de cerebros. ¿Qué les dice? Fortalecer todo el plan de becas para científicos. Tenemos muy pocos becados. El Sistema Nacional de Investigadores tiene alrededor de 30,000 investigadores. Se le acabó el tiempo, candidato. Usted ha planteado efectivamente en su libro varios puntos sobre el tema de salud, pero empiezo preguntándole, desde su punto de vista, ¿habría que unificar todo el sistema de salud y cómo habría que financiarlo? Lo que nosotros hemos planteado es que el tema de la burocracia debe ser un problema del gobierno. El tema de la gente debe ser saber que se puede atender en donde quiera. Tenemos tres grandes sistemas: el Seguro Popular, el IMSS y el ISSSTE. Y uno de los ejes centrales de nuestra propuesta es que pueda uno ir indistintamente al Seguro Popular, al IMSS o al ISSSTE. Y que atrás, ya desde el punto de vista burocrático, nosotros nos hagamos cargo de ver cómo compensamos a los tres sistemas. El planteamiento implica que todas las clínicas y todos los hospitales estén 100% equipados,
que todos tengan el 100% de medicinas y que todos funcionen las 24 horas, incluidos los fines de semana, para que tengamos esa atención cercana, para que abatamos ese gasto de bolsillo que se hace hoy en salud y para que tengamos un sistema ágil que funcione y que le dé respuesta a los mexicanos. ¿Eso hay que pagarlo con impuestos generales o con cuotas? Eso implica solamente una mejor administración de los tres sistemas y una compensación del gobierno entre los sistemas para generar esa eficiencia. Implica compras consolidadas que sean obligatorias para todos en el sistema. En los 2 últimos años, candidato Meade, se ha recortado el gasto en salud. ¿Cuánto habría que gastar para que el sistema funcionara de manera óptima, al 100, como propone usted? El recorte se hizo porque teníamos recursos en un fondo para gastos catastróficos de salud. Eso quiere decir que, de hecho, en el día a día, ni la atención ni el despliegue de los programas de salud se afectó. Lo que tendríamos que hacer, aquí sí, es una mejor gestión de los recursos. Hemos visto cómo en el IMSS, a nivel federal, se resuelve el problema de abasto de medicinas. Todos ustedes que van al IMSS, si no tienen hoy las medicinas, se les da un vale para que las puedan comprar en la farmacia que quieran. Eso quiere decir que en todo el sistema, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular, vamos a poder lograr que el 100% del tiempo ahí estén las medicinas y que podamos atenderlos inclusive los fines de semana para que no tengamos tiempos de espera. Candidato Meade, si un australiano, 100 australianos llegaran a un hospital con una afección cardíaca, el 7% moriría. En el caso de México, el porcentaje se va hasta el 25%, o sea, 3 veces más posibilidades de morir. O sea, el sistema no está funcionando. Usted propone un Instituto Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud. ¿Para qué serviría? ¿Cuáles serían sus propuestas? Serviría para hacer modificaciones como una muy interesante que se hizo en el IMSS. En el IMSS lo que se modificó fue no la parte médica, sino la parte del procedimiento. En el IMSS se dieron cuenta que en las afecciones cardíacas lo más importante era llevar al doctor lo más rápido posible, llevar al paciente lo más rápido posible frente al doctor. Se hizo un código que se llamaba Código Infarto, que básicamente implicaba que hubiera un agente pendiente en todas las áreas de urgencia, de tomar al paciente de la mano y ponerlo frente al doctor. Ese cambio por sí mismo implicó una reducción en la mortalidad del 50%, en donde se instrumentó un instituto de este tipo, lo que permitiría es identificar esas innovaciones y mejorarlas. Candidato, habla usted también de un piso mínimo social y una política social personalizada, digamos, ubicada, que me recuerda un poco lo que hicieron en Chile. Que cuando habla de eso, ¿hay capacidad para gestionar eso en un país de 100 y pico de millones? Hay capacidad tecnológica de hacerlo y el Seguro Popular es un buen ejemplo. Clínico electrónico, ¿por qué ahora sí? Entiendo que incluso en el legislativo no transitó en su momento. ¿Por qué ahora sí y cómo lo piensa hacer? Justamente el expediente clínico electrónico es el paso previo a la convergencia para que la gente pueda eventualmente ir de manera indistinta a un hospital general, al ISSSTE, al Seguro Social y atenderse de mejor manera. Hay 2 cosas que son clave. Primero, la atención. Miren, más allá del discurso de los políticos de siempre, la realidad es que la gente va a la clínica, al centro de salud, al hospital, no hay medicinas suficientes, la gente que nos ve lo sabe, no hay médicos suficientes, no se diga en fin de semana, por las noches. Lo primero que tenemos que garantizar son médicos, enfermeras y medicinas en todas las clínicas y centros de salud del país. Y lo segundo, Gaby, la prevención. Porque hoy la gente se está enfermando de enfermedades crónico-degenerativas, que no son contagiosas, que acompañan periodos muy largos de la vida, diabetes, hipertensión, cáncer, y esas enfermedades las necesitamos prevenir. ¿Cómo? Alimentación adecuada, deporte, necesitamos promover el deporte desde la primaria, generar buenos hábitos y, por supuesto, consulta preventiva, lo que se conoce como la consulta de sanos, que no vayamos al médico cuando ya estemos enfermos. Y en ese sentido, candidato, otra pregunta que le hacen es si usted está a favor de integrar los sistemas de salud en uno solo, y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué y cómo? Estoy absolutamente de acuerdo. Es algo que no se puede hacer de manera inmediata. El expediente clínico electrónico es justamente el paso previo, pero hacia allá debemos de ir, hacia compartir la infraestructura de los distintos sistemas, porque hoy lo que sucede es que mientras un hospital está completamente saturado, tenemos un hospital con mucho espacio disponible. Hacia allá tenemos que avanzar y lo vamos a hacer a lo largo del sexenio. ¿Integrar significa deshacer los que son y hacer uno solo, o mantener los que son e integrarlos tecnológicamente?
Técnicamente es mejor mantenerlos, si no sería un sistema demasiado grande, pero que haya convergencia, es decir, que la persona pueda acudir de manera indistinta a uno o a otro cuando ya estén plenamente integrados. Y los recursos para ello que tendríamos que revisar también por dónde van. Por supuesto. Gracias, candidato.